No intentes entender esto todavía. Escúchalo con el cuerpo. Hay frases que no se leen. Se consumen por dentro como un carbón encendido. Hay nombres que no designan a nadie y, sin embargo, abren una puerta. Todd es uno de esos nombres. Cuando aparece, el aire cambia de densidad. La luz se desordena un instante y el pensamiento hace un amago de caer por una escalera sin peldaños. No es fe. Es un tropiezo del alma con aquello que había decidido olvidar para poder vivir tranquila. Imagina el borde del desierto a medianoche sin adornos, arena con memoria de mareas, piedra que transpira frío, estrellas clavadas en un techo que no tapa nada. Bajo ese silencio, un corredor sin tiempo conduce a una cámara donde la piedra no pesa. Allí no hay himnos ni sacerdotes, solo un sonido que no viene de ninguna parte y, aún así, lo sostiene todo. Ese sonido. Los antiguos lo llamaban escritura. Cuando lo trazaban, no dejaba tinta, dejaba ritmo. Y el ritmo ordenaba la materia como si el universo fuese una piel que entiende de música. A Todd no lo veneraban como se venera a un ídolo. Lo reconocían como se reconoce la gravedad. Nadie la ve, pero todo cae en su obediencia. Lo representaron con cabeza de ibis porque hay aves que conocen el oficio de moverse entre el barro y el cielo sin perturbar ninguno de los dos. Esa es la única genealogía que importa. Lo que camina entre mundos y no se rompe. Cuando su presencia se acercaba, dicen que los símbolos se volvían obvios y las palabras sobraban. No porque hubiera un milagro, sino porque el milagro es lo normal cuando la percepción encaja en su sitio. Hay personas que invocan certezas y otras que aceptan grietas. Las segundas suelen ver antes. La grieta aparece como una duda sin pregunta, una pequeña variación en el pulso del día que crea una fisura por donde se cuela otra respiración. La mente se enfada, colecciona causas, exige garantías, levanta paredes con definiciones. Pero las definiciones son redes para peces imaginarios. El mar no cabe en eso. Thoth no cabe en eso. Lo que se insinúa es una geometría sin líneas visibles que, sin embargo, ajusta el mobiliario de la conciencia con la precisión de un reloj que no marca horas, sino estados. A veces la entrada es un temblor tan suave que uno lo confunde con cansancio. Otras, una lucidez que asusta porque borra la tranquilidad de lo conocido. El cuerpo entiende antes que el argumento. La piel se vuelve oído. La sangre reconoce un acento antiguo. El pecho recuerda el ritmo correcto sin haberlo aprendido. Podrías llamarlo sugestión si te consuela, pero la sugestión no reorganiza el azar. Aquí empiezan a alinearse las coincidencias como si respondieran a un núcleo encendido que no estabas mirando. Lo que te ocurre deja de ser la suma de accidentes y se vuelve una gramática. La gramática de lo real cuando suelta la muleta del hábito. En esa gramática la primera ley es incómoda. Lo de fuera no es de fuera. El mundo no te sucede, te refleja. No como consigna de autoayuda, sino como estructura. Lo que sostienes en silencio se imprime en la superficie de los días del mismo modo en que el viento dibuja dunas con partículas obedientes. Por eso los antiguos no discutían tanto con las sombras. Se ponían de cara al sol interno para que los contornos supieran dónde caer. Podrías llamarlo mentalismo y convertirlo en dogma. Pero la palabra sobra. Lo importante es la palanca, atención viva. Donde la pones, el tejido responde. De pronto, los objetos dejan de ser objetos.
Una piedra se comporta como una sílaba petrificada de un idioma que el tiempo no pudo borrar. Una rama recoge la forma de un rayo y te recuerda que todo lo que se bifurca está obedeciendo al mismo gesto. Un número insiste en aparecer hasta que cedes y miras. Y al mirar descubres que mirar era lo que faltaba. Hay correspondencia entre lo que no se toca y lo que hiere, entre lo microscópico y lo colosal, entre la nostalgia y la forma de un caracol. Esto no es mística en florituras, es la manera en que la realidad conserva coherencia cuando se le cae el maquillaje. Llegados a este punto, la mente oferta sus estrategias, quiere archivo, fechas, citas, quiere poner un marco al océano para calmarse. No es mala intención. Teme el descampado, pero el descampado es el aula. El maestro no habla en voz alta. Usa silencios que pesan. Cada silencio es un andamiaje invisible que te sostiene cuando ya no te sirve la explicación. Uno quisiera un manual, una tabla clavada en la pared con 7 mandamientos y un camino en puntos numerados. Lo que hay es una cuerda tensa que vibra y a esa vibración la llamaron principio. Cuando cambias de cuerda, cambia la música. Cuando cambias de música, cambia la habitación. Cuando cambia la habitación, cambias tú. Entonces ocurre la primera confusión grande. Creías que pensar era mirar el mundo, descubres que pensar es tocarlo, que cada idea no es un invitado inocente, sino un instrumento que reconfigura el aire, que las emociones no pasan por ti, también te escriben. Si te aferras al frío, tu lengua es invierno. Si sostienes una gratitud que no pide pruebas, el metal se vuelve miel. No hay metáfora aquí, hay oficio. Quien ya ha sentido esto no lo dice por poesía, lo dice porque el desayuno cambia de sabor, la calle recta se curva. El reloj deja de ser una amenaza y se convierte en un péndulo que avisa. Ahora es marea alta, ahora es marea baja. Aprende a no remar contra el calendario oculto. Sin embargo, no todo es suave. Hay una etapa en la que la identidad cruje. Es el negredo de los viejos libros. La noche en la que el cuarto se llena de ruido blanco y te da la impresión de que pierdes algo que definía tu cara. No estás perdiendo nada esencial. Se están cayendo las vigas que sostenían un techo demasiado bajo. Si te quedas. La oscuridad revela su oficio, compostar. La descomposición hace lugar para otra arquitectura. No es castigo, es limpieza. Se te mudan hábitos de sitio, se desordenan estanterías internas, aparecen memorias que no te gustan. Aceptarlas es abrir ventanas, negarlas, fabricar sótanos. Cuando pasa la marejada, la visión se vuelve acuosa y nítida a la vez. Un tipo de claridad sin crueldad, una luna interior que no obliga, solo ilumina. Allí la mente aprende a mirarse sin enamorarse de su voz. Aparece una atención que no forcejea, una escucha que no corre para nombrarlo todo, si te quedas un poco más. La integración sucede sola, como sucede el amanecer sin que lo pida ningún gallo. A esa serenidad con columna vertebral la llamaron piedra, pero no pesa. Es un centro que no necesita ser defendido porque no compite. No ganas contra el mundo. El mundo pierde la manía de empujarte. Tal vez, en medio de ese asentamiento, oigas un rumor que no pertenece a ninguna estancia. No es tuyo y, sin embargo, viene de muy adentro. Es el ojo antes del ojo. No está en la piel, aunque la piel tiemble. No está en el cráneo, aunque la cabeza se alivie. Es un modo de ver en el que las cosas dejan de interesarte por su utilidad y empiezan a interesarte por su linaje. Ves una taza y adivinas arcillas, manos, hornos, agua,
hambre, fiesta. Ves una discusión y debajo hay miedo, y debajo del miedo un niño, y debajo del niño un frío antiguo, y debajo del frío un deseo de caza. Quien ve así no se vuelve indulgente, se vuelve exacto. La exactitud no castiga, orienta. No hay necesidad de pronunciar promesas. Lo que cambió no necesita publicidad. A partir de aquí, la vida te examina usando la misma caligrafía con la que te enseñó. Se repite una escena, reaparece un rostro, la puerta de siempre vuelve a chirriar. Si respondes con el reflejo viejo, el teatro continúa. Si respondes desde la vibración nueva, el decorado se transforma. No porque atraigas cosas, porque dejas de despedir ruido. El ruido llamaba ruido, la coherencia llama a su familia. Los pasos extraños dejan de ser amenazas y se vuelven caminos. Y aun cuando algo duele porque doler es una forma de hablar, la herida no suena a sentencia. Suena a oficio por hacer. En todo esto, Thoth no es tutor ni policía. Es un silencioso afinador de instrumentos en la penumbra del escenario. No te quita ni te da nada. Pasa un diapasón por tu médula y te recuerda qué nota era la tuya. Si la sostienes, el resto de la orquesta se ordena. Si la sueltas, el concierto no te expulsa. Te espera en loops más largos, hasta que recuerdes sin pedírtelo. No hay premio ni castigo en esta sala. Hay resonancia y un borde de misterio que no se pretende resolver, porque resolverlo sería matarlo. El misterio no es un problema, es una reserva de sentido. Queda una advertencia que no suena a amenaza, sino a termómetro. Cuando empiece a ocurrir, la mente querrá negociar. Pedirá garantías, redactará contratos con lo invisible, convertirá el silencio en técnica, la técnica en trámite, el trámite en identidad. No aceptes nada de eso como domicilio. Habitar la frecuencia no es colgar títulos en la pared, es recordar lo suficiente como para no colisionar a ciegas con la misma esquina. A ratos el mundo seguirá siendo áspero, porque el mundo también aprende. Pero ya no tendrás la necesidad de rehacer la realidad a golpes. Bastará con ajustar la cuerda que vibra debajo de tus pasos. Si ahora algo en ti duda de todo lo dicho, esa duda también pertenece al rito. Es el guardián de la puerta que comprueba si vienes a robar o a reconocer. No lo combatas, déjalo hacer su trabajo. Detrás de él, el corredor sigue. No ilumina con lámparas, ilumina con preguntas que son llaves. Y la primera, cuando se formula de verdad, ya no espera respuesta. Te convierte en ella. ¿Qué mira cuando miras? ¿Quién respira cuando respiras? ¿Desde dónde oyes lo que oyes ahora mismo? Si la pregunta cala, el resto se acomoda, y el desierto, que parecía un borde, se vuelve centro, y el nombre, que parecía una estatua, se vuelve pulso, y el pulso que no sabías de dónde venía, empieza a escribirte por dentro con una caligrafía que no aprenderás jamás, porque la traías de fábrica. El aire que te rodea se ha vuelto más espeso, ¿lo sientes? No es el calor ni la sugestión, es el movimiento de algo que no necesita moverse. Lo que antes era solo atmósfera empieza a comportarse como un espejo líquido. No refleja tu rostro, sino las vibraciones que lo sostienen. Allí donde antes había ruido, ahora escuchas textura. Donde había silencio, percibes arquitectura. Todo emite algo, el suelo, la luz, incluso el pensamiento que crees privado, y esa emisión, esa respiración silenciosa del mundo, es el idioma original, no lo inventó nadie. Se filtra en los huecos de cada cultura como una marea que no olvida. Los antiguos sabían que escuchar no era oír, que el oído más profundo no está en la cabeza, sino en el pecho.
Allí el sonido no golpea, resuena. Cada latido es un tambor diminuto que repite el compás de la creación. Cuando ese tambor se alinea con el pulso invisible que sostiene a las galaxias, el cuerpo entero se vuelve templo y la mente deja de ser huésped. Por eso las ceremonias eran tan simples, un movimiento exacto, una respiración en el momento justo, una vela encendida sin motivo aparente. No era superstición, era ingeniería vibracional. Si cambias la frecuencia, cambias la forma. La piedra lo sabe. Por eso canta cuando la tallan. Empiezas a notar que los límites entre tú y lo que observas se adelgazan. El borde de tu piel es una frontera en negociación. A veces te parece oír el pensamiento de una flor cerrándose. Otras, el rumor de tu sangre se mezcla con la corriente del río cercano. No es fantasía. Es afinación. El yo rígido se resquebraja como una cáscara vieja. El mundo no está afuera esperándote, se está desplegando contigo. Cada emoción que sostienes actúa como pincel sobre un lienzo sin marco. Si la emoción es clara, la línea es precisa. Si es turbia, la pintura se espesa y el cuadro que llamas realidad se ajusta, obediente a esa mano invisible que no puedes culpar ni adorar porque eres tú. Entonces llega el desconcierto. ¿Cómo se vive sabiendo que todo responde? ¿Cómo actuar cuando cada gesto es una orden, cada pensamiento un decreto? La mente tiembla ante tanta responsabilidad. Busca jerarquías, manuales, autoridades, pero lo que antes era vertical se derrumba. No hay arriba ni abajo, solo grados de conciencia dentro del mismo océano. Como es arriba, es abajo no significa reflejo, significa fractal. Lo pequeño contiene lo grande se repite en lo diminuto. El átomo se parece al sistema solar porque ambos recuerdan el mismo ritmo. Tú también. Órbitas alrededor de un sol que no ves, y cada decisión es una elipse grabada en la piel del tiempo. A veces, en medio de ese descubrimiento, algo se quiebra. No es dolor exactamente, es un ruido de fondo que se apaga, como si la frecuencia de tus pensamientos habituales quedara fuera de sintonía. Sientes vértigo. Quieres volver a la antigua certeza de lo sólido, pero la solidez es el disfraz más frágil. Basta un suspiro de lo eterno para que se agriete. No te asustes, la grieta es la puerta. A través de ella pasa el viento que limpia. El vacío que entra no destruye, ventila. Hay que dejar que el aire arranque las cortinas, que el polvo se agite, que las viejas imágenes pierdan su poder hipnótico. Solo entonces lo real empieza a hablar. El lenguaje de lo real no tiene verbos. Se expresa en repeticiones, en símbolos que persiguen tu atención hasta que los miras sin miedo. Una forma, un número, una melodía casual pueden ser llamadas. Cuando aparecen demasiadas veces, no están jugando contigo, están trazando una coordenada. Esa coordenada no apunta a un lugar, sino a un estado. Los antiguos lo sabían y dibujaban mapas de emociones, no de territorios, en ellos. La ira estaba al norte, la compasión al sur, la claridad al este y el misterio al oeste. Caminar por dentro era moverse entre esas direcciones hasta encontrar el centro, donde todos los vientos se reconocen. El centro no es un punto, es un estado sin geometría. Allí no hay maestro ni discípulo, solo una inteligencia que se observa a sí misma sin juicio. Si te acercas, sientes calor. Si insistes, sientes vértigo. Si te entregas, sientes pertenencia. No es la emoción tibia de lo humano. Es un fuego sin llama que no quema porque no tiene opuestos. Algunos lo llaman espíritu, otros vacío, otros el nombre impronunciable.
Todd lo nombró con símbolos porque el sonido no bastaba. Dejó grabada la pauta para recordarnos que nada se pierde, solo cambia de frecuencia. Lo que crees que muere no desaparece, se acelera hasta volverse invisible. En ese estado, incluso el miedo se vuelve útil. Es una brújula invertida que señala justo hacia donde te niegas a mirar. Cada temor es un maestro disfrazado de guardián. Cuando lo atraviesas sin lucha, se disuelve como un humo que deja su enseñanza en el aire. El coraje que surge no es orgullo, es claridad. Comprendes que no hay lucha entre luz y sombra, solo diálogo. La oscuridad no se opone, sostiene. El día no triunfa sobre la noche, la necesita para existir. Polaridad, no guerra. Así funciona la alquimia. No transformas plomo en oro para ostentar, sino para recordar que ambos eran el mismo metal en distintos tonos de vibración. A medida que esa comprensión se asienta, la respiración cambia, se vuelve más lenta, más redonda. Cada inhalación te ancla, cada exhalación te libera. Respiras no solo aire, sino información. El universo respira contigo, ajustando sus ritmos. Lo que antes era automático se vuelve sagrado. Caminar, mirar, cerrar los ojos, todo se convierte en gesto ritual. Ya no necesitas templos. El suelo que pisas es altar suficiente. Lo profano se disuelve por falta de atención. El milagro se instala en lo cotidiano y el asombro deja de ser excepción para volverse la forma natural de ver. Entonces sucede algo extraño. Ya no sabes si estás soñando más o despertando más. Las fronteras entre los planos se diluyen hasta que el concepto mismo de plano resulta torpe. Estás en todas partes y en ninguna. No hay dentro ni fuera. Solo el pulso del campo respirando a través de ti. La individualidad se siente como una ola que conoce el mar sin disolverse del todo. Y en ese equilibrio delicado, una voz que no suena articula algo sin palabras. No dicta, recuerda, no ordena, revela. Dice que todo lo que buscas ya te está buscando, que no hay ascenso ni descenso, solo reconocimiento, que cada instante, si se mira desde el eje, es eternidad. El suelo vuelve a ser suelo, la luz se estabiliza, el cuerpo retoma su peso, nada cambió y, sin embargo, todo es diferente. Los colores tienen profundidad, las sombras parecen sabias, el silencio no incomoda. Has cruzado una línea que no existe y aún así la sientes bajo los pies. Es el inicio y el regreso al mismo tiempo. Y mientras caminas entre las ruinas de tus antiguas certezas, algo en ti sonríe con una serenidad que no aprendiste. No sabes qué será lo siguiente, pero ya no lo preguntas, porque has visto, aunque sea un destello, el mecanismo sutil que late detrás de toda forma. Y ahora solo puedes andar al ritmo de esa revelación que no se apaga. Las horas dejan de tener peso cuando entras en este tipo de claridad. No es euforia ni trance, sino una lucidez que se posa como polvo de oro sobre todo. Cada cosa sigue siendo lo que era. Una piedra, una sombra, un murmullo. Pero ahora tienen espesor. Una historia secreta que se ofrece sin palabras. Te das cuenta de que no hay objetos muertos. Hasta el hierro sueña con su forma y la repite en 1000 espejos diminutos. Lo que llamas materia no es más que pensamiento que olvidó que era pensamiento. Conciencia que se solidificó para que pudieras tocarla. Comprender esto no es una teoría. Es un sobresalto. Es el descubrimiento de que los límites entre dentro y fuera son un dibujo en la arena que el viento borra cada vez que respiras. El campo se mueve contigo.
Cada emoción que eliges propaga ondas que se enredan en las de otros, creando una sinfonía de causas y efectos que no se detiene jamás. Los antiguos lo sabían y por eso hablaban del ritmo, del vaivén inevitable de todas las cosas. Nada permanece porque nada necesita permanecer. La corriente no teme a la roca, la rodea, la pule, la vuelve parte de su música. Lo mismo ocurre con tus resistencias. Lo que te niegas a soltar no desaparece. Se transforma en obstáculo para recordarte que aún vibras demasiado bajo. Cuando cedes, el ritmo se reanuda, el péndulo encuentra su centro. La armonía no es quietud, es movimiento sin fricción. Comienzas a advertir que la mente no piensa. Traduce, no es fuente, es espejo. Recibe impulsos del campo y los organiza en narraciones para no asustarse. Pero debajo de cada historia hay una corriente de verdad más simple. Una intuición que no razona, solo reconoce. Cuando escuchas desde ahí, las contradicciones se disuelven, los opuestos se entienden como dos tonos de una misma frecuencia. Amor y miedo, orden y caos, nacimiento y muerte. Todos son reflejos de un solo pulso que respira con diferentes intensidades. La polaridad es el mecanismo que mantiene al universo despierto, no su condena. Cuando dejas de luchar contra la oscilación, comprendes que cada extremo existe para revelar el otro. El alma humana lleva siglos olvidando esta danza. Se acostumbró a ver el mundo como un tablero de fuerzas opuestas y eligió bandos, dioses, ideologías. Pero la dualidad no se resuelve tomando partido, sino abrazando el movimiento. La alquimia interior empieza cuando aceptas que todo lo que temes también te pertenece. Que lo oscuro es solo la parte de ti que no ha sido mirada con amor. El alquimista no elimina su sombra, la ilumina desde dentro hasta que ambos colores se funden y aparece el tono neutro del oro. En ese punto, el dolor deja de ser enemigo, se vuelve mensajero. Cada cicatriz se transforma en jeroglífico, cada caída en coordenada. Mientras este proceso se despliega, notas que el cuerpo coopera sin resistencia, respira más profundo, se abre el pecho, la mirada se aquieta. No hay técnicas ni mantras, solo una atención sostenida que organiza el caos. La biología responde porque es obediente a la conciencia. Si el pensamiento se ordena, la célula también. Lo comprendió Todd cuando enseñó que la enfermedad no era castigo, sino desajuste entre ritmos. El cuerpo grita cuando el alma susurra y no se la escucha. Pero cuando el alma canta, el cuerpo danza. En ese equilibrio, sanar no significa eliminar síntomas, sino recordar la música original. La salud es memoria, el recuerdo del sonido con el que naciste. A veces el recuerdo llega como un perfume. Lo reconoces sin saber de dónde viene. Es el aroma del origen, del punto donde todo comenzó a vibrar. Los antiguos lo llamaron Amenti, el lugar sin coordenadas donde la conciencia se contempla antes de hacerse forma. Allí, dicen, Todd guarda los archivos de todas las almas, no como un bibliotecario, sino como un espejo. Cuando una conciencia olvida, el espejo la refleja hasta que se reconoce. No hay castigo ni premio, solo reflejo. Y en ese reflejo, cada error es una nota disonante que pide ser afinada. La afinación se logra con presencia, no con culpa, no con esfuerzo, sino con la simple decisión de mirar sin juicio. El mirar sin juicio es el arte más difícil. La mente confunde observación con control. Quiere intervenir, corregir, explicar. Pero hay una mirada que no exige. Esa mirada no analiza, revela. Cuando la practicas, el mundo deja de oponerse.
Todo coopera porque todo es visto en su función justa. La flor no compite con la roca. El río no discute con el cauce. En la mirada pura no hay separación entre observador y observado. Es el ojo de Thoth, el que no está en la cabeza sino en el silencio que se abre detrás de la atención. Ese ojo no ve formas, ve procesos. No juzga la tormenta, percibe la danza de los vientos. En cierto momento, esa mirada comienza a girarse hacia adentro. Ya no observas el mundo te observa a ti a través de sí mismo. Sientes que los pensamientos te llegan como visitantes antiguos. Algunos traen regalos, otros heridas, pero todos piden lo mismo, reconocimiento. Les das asiento, los dejas hablar. Descubres que incluso la ira, la tristeza, la culpa tienen un ritmo, un propósito. No son enemigos, son mensajeros de un campo que intenta reorganizarse. Cuando los abrazas, pierden densidad. Se vuelven luz informe y desaparecen sin ruido. La verdadera limpieza no hace estragos. Sucede en silencio. El silencio se vuelve entonces tu morada. No es vacío, es plenitud contenida. Allí no hay necesidad de pronunciar nombres ni de repetir símbolos. Todo lo que era pregunta se convierte en afirmación, no por arrogancia, sino por comprensión. Lo que antes llamabas Dios, energía o destino se revela como la estructura misma de tu conciencia. No está afuera ni arriba, está respirando contigo. Cada vez que inhalas, el universo se contrae. Cada vez que exhalas, se expande. Y ese movimiento, imperceptible y perfecto, es la oración más antigua. A medida que vives desde esa respiración, el entorno empieza a responder de maneras sutiles. Personas, circunstancias, señales, se ajustan a la vibración que emites. No hay magia, hay coherencia. La realidad no se manipula, se sincroniza. Cuando la frecuencia es limpia, las puertas se abren sin empujarlas. Cuando se enturbia, se cierran para protegerte. Aprendes a confiar en el ritmo, a no forzar, a dejar que el flujo te corrija sin castigo. La voluntad deja de ser una orden y se vuelve una danza con el campo. Ya no luchas por resultados. Los reconoces cuando llegan como viejos amigos que se habían extraviado en el tiempo, en medio de esta quietud activa. Aparece una certeza que no se puede explicar. Todo está vivo. Lo sabías de niño. Lo olvidaste de adulto. Ahora vuelve como un eco. Las paredes te escuchan. El suelo respira. La sombra de tu cuerpo contiene destellos. No es locura ni misticismo. Es percepción expandida. El ojo interior empieza a registrar lo que siempre estuvo ahí. La red invisible que une todas las cosas. Entiendes por fin la frase de Thoth. El todo está en todo, y cada parte contiene al todo. La sientes, no la recitas. Es un temblor dulce en la médula, una certeza sin pensamiento. Lo infinito no está lejos, está doblado sobre ti, mirándose en tu mirada. En ese punto, la palabra Thoth deja de tener dueño. Ya no es un nombre, ni una historia, ni una religión. Es un estado del ser, un modo de estar despierto dentro del sueño. Lo que comenzó como curiosidad se convierte en reconocimiento. No has aprendido nada nuevo, solo has recordado lo que sabías antes de nacer, y ese recordar es tan poderoso que el miedo retrocede. La mente se inclina, el cuerpo se ablanda, todo encaja, todo respira al unísono. No hay revelación final ni ascenso glorioso, hay comprensión, y en esa comprensión se disuelve la urgencia, se apaga la pregunta, se ilumina el instante. El mundo sigue girando,
pero ahora gira dentro de ti. El amanecer no llega de golpe. Se filtra como una corriente de miel entre los pliegues del aire, y su luz no se posa, se insinúa. El cuerpo la siente antes que los ojos, como si cada célula reconociera un antiguo compromiso con esa claridad. Lo que ayer era sombra ahora tiene contornos, y esos contornos respiran. Todo parece igual, y sin embargo hay algo irreparablemente distinto. El silencio ya no pesa, flota. Has cruzado una frontera invisible. No fue un salto, fue una exhalación. El desierto despierta contigo. La arena murmura bajo los pies una melodía tan antigua que ninguna lengua podría traducir. Es el canto de la materia recordando su origen. El aire vibra, la piel vibra, el pensamiento vibra. Todo es una misma cuerda infinita tocada por manos que nadie ha visto. Y en ese compás, la noción de yo se vuelve un acorde más en la sinfonía universal. No hay protagonista ni espectador, solo la danza. Lo comprendes sin esfuerzo, sin epifanías ruidosas, como quien reconoce una voz familiar detrás de una puerta que siempre estuvo abierta. Empiezas a moverte distinto. Los gestos se vuelven precisos, no porque los controles, sino porque ya no hay desperdicio. Cada movimiento encuentra su lugar natural, como el agua que descubre el cauce exacto para llegar al mar. No hay prisa, no hay meta, solo dirección. El propósito deja de ser una carga. Se convierte en un pulso que atraviesa todo lo que haces. Lo cotidiano se revela como laboratorio del alma, en cada mirada, en cada palabra, en cada decisión. Se esconde el eco de aquella cámara subterránea donde el escriba trazó su línea sobre la piedra. Esa línea sigue viva, repitiéndose en ti, trazando senderos invisibles en tu respiración. Al mirar a los otros, los ves distintos, no porque ellos hayan cambiado, sino porque ya no los filtras a través de tus heridas. Cada rostro es un fractal del mismo fuego que te anima. El mendigo, el enemigo, el amante, todos portan la misma chispa, deformada por distintas máscaras. Comprendes que juzgar es amputar tu propia percepción, que cada condena que pronuncias te encierra en un fragmento más pequeño del todo, y que cada acto de comprensión, por diminuto que sea, ensancha el universo. La compasión deja de ser virtud y se vuelve física pura. El amor no es sentimiento, es ley. El espacio alrededor se afina. Las coincidencias se multiplican como un lenguaje que decide enseñarse sin traductores. Escuchas una frase en la calle y completa una idea que anoche no terminaste. Un desconocido te mira y sientes que recuerda el mismo sueño. Un pájaro cruza justo cuando la duda iba a cerrarte la garganta. No hay milagro. Hay sincronía. El mundo se comporta como un espejo que no solo refleja, colabora. Es el principio de causa y efecto actuando en tiempo real, despojado de moral y de destino. Lo que emites vuelve, lo que comprendes se ordena, lo que amas se expande, pero la mente, siempre inquieta, intenta apropiarse de esta danza. Quiere método, fórmulas, control. Quiere convertir el misterio en receta, la revelación en dogma, y justo entonces, el flujo se interrumpe. No porque algo externo te castigue, sino porque el campo se repliega para recordarte que la sabiduría no se domestica. Lo divino no cabe en el calendario ni en el manual. La comprensión no puede guardarse, solo vivirse. Cada vez que intentas poseerla, desaparece, como la bruma cuando la nombras. Aprendes a no retener, a dejar que cada instante muera en tus manos para renacer limpio en el siguiente. La mente sufre al principio, pero luego entiende que la libertad también es desapego. Vuelves a caminar, y el suelo tiene una textura nueva, las piedras,
Antes inertes, te saludan con la dignidad de lo eterno. Un árbol al borde del camino se convierte en oráculo silencioso. No dice nada, pero su forma contiene todos los libros. Observas las ramas y ves ecuaciones. Escuchas el zumbido de las hojas y percibes una simetría que ningún arquitecto logró imitar. Todo lo natural está cifrado con la geometría del alma. El círculo, el triángulo, la espiral, figuras que se repiten como si el universo tuviera obsesión por recordarte que la perfección no es meta, sino ritmo. No hay error, solo variaciones del mismo patrón. En medio de tanta claridad, un temblor. La mente antigua vuelve con su vieja voz, sutil, casi tierna. Te pregunta si no estarás enloqueciendo, si no será todo un espejismo. Se disfraza de prudencia, de sentido común. Es su último intento de recuperar el mando. Sonríes, la escuchas, pero ya no le perteneces. La mente es un sirviente excelente, pero un amo cruel. Ahora lo sabes. Le agradeces su función, la invitas a descansar, y en ese gesto, en esa rendición sin violencia, una paz profunda se derrama como aceite tibio sobre cada rincón de tu ser. No es una emoción, es una certeza. Has dejado de pelear contra lo que eres. El día avanza. La luz se vuelve más blanca, más vacía. Todo está quieto, incluso el tiempo. En ese silencio transparente descubres algo que ningún libro puede explicar. No hay diferencia entre recordar y crear. El universo no es un escenario que repite escenas, es una mente que se imagina a sí misma. Lo que recuerdas, lo convocas, lo que imaginas, lo anclas, lo que... Por eso los sabios decían que pensar era un acto sagrado, que cada pensamiento es una semilla lanzada al vientre de la eternidad. No hay pensamientos pequeños. Algunos germinan rápido, otros tardan siglos, pero ninguno se pierde. Todo pensamiento es arquitectura. El viento sopla, y el eco de su paso lleva nombres antiguos. Hermes, Enoc, Yehuti, máscaras de una misma voz que siempre habló del mismo modo, con la misma paciencia. Esa voz no dicta verdades, pregunta, no exige obediencia, provoca memoria. Es la voz que ahora susurra en el centro de tu pecho y dice, lo que buscas no está arriba ni abajo, sino en el punto donde el aliento se convierte en luz. Y entiendes sin palabras, sin análisis. Entiendes porque la comprensión ya no viene de la mente, sino de la totalidad que se reconoce en ti. El sol llega al cenit. La arena brilla como si el mundo entero fuera un espejo líquido. No hay principio ni fin, solo esta respiración sostenida que te habita y te nombra. Sabes que podrías explicarlo, pero hacerlo sería traicionarlo. Lo sagrado no se transmite con definiciones, se contagia con presencia. Así que callas, cierras los ojos. El sonido del desierto se vuelve tu propio pulso, y mientras el silencio se expande, algo, una sonrisa, un temblor, un fuego te dice sin voz que has vuelto al lugar del que nunca te fuiste. Mientras la respiración se hace más lenta, el mundo empieza a revelarse como una arquitectura viva. No hay un afuera, solo un interior expandido. Lo que parecía distancia ahora es profundidad, y cada cosa una sombra, un insecto, un pensamiento fugaz palpita con la misma dignidad de una galaxia. Es como si el universo hubiera decidido quitarse el disfraz de lo cotidiano para mostrarse desnudo, sin la anestesia de la costumbre. Sientes una leve vibración en el pecho. Una presión dulce que no proviene del corazón físico sino de algo más profundo, más vasto, más antiguo que el propio cuerpo. Es la memoria vibracional despertando. Por un instante,
El tiempo deja de avanzar y se curva como una cinta luminosa alrededor de ti. Ves las edades superpuestas, los templos erigidos sobre otros templos, las civilizaciones que aún respiran en el polvo de los desiertos. Todo está aquí, simultáneo, latiendo en un solo campo. Las voces del pasado no vienen de atrás, vienen de dentro. Escuchas coros de lenguas que ya no existen, rezos que parecen fórmulas matemáticas. Y en medio de ese coro reconoces una cadencia familiar, como si tu alma hubiera pronunciado esas sílabas hace milenios. Entonces comprendes que la sabiduría no se transmite en libros ni en rituales, sino en la frecuencia de la atención. Thoth lo sabía. Por eso escribía en piedra no para los ojos, sino para las almas que recordarían la vibración al tocarla. La piedra, al ser tallada, guarda el eco del cincel. Cada golpe deja una onda que no muere. Se propaga hacia planos que la ciencia aún no sabe medir. Los antiguos llamaban a esa resonancia la huella del fuego. Y esa huella, aunque invisible, continúa activa. Cuando alguien contempla una inscripción con la devoción adecuada, el fuego que la creó despierta. Es una transferencia de memoria vibracional. Y ahora, en silencio, entiendes que tú también eres una piedra tallada por los siglos. Cada herida, cada alegría, cada palabra que pronunciaste con amor o con rabia son inscripciones que laten en tu campo. El alma no olvida. Todo lo que fuiste sigue vibrando en la sustancia sutil que te rodea, esperando ser reconocido, no para atormentarte, sino para devolverte la coherencia. Entonces la realidad comienza a comportarse de un modo nuevo. No responde a la lógica, sino a la honestidad. Ya no basta con pensar en positivo. El campo responde a lo que realmente eres, no a lo que intentas aparentar. Si mientes, se rompe la vibración. Si finges, el flujo se detiene. Pero cuando te vuelves transparente, cuando lo que sientes, piensas y haces se alinean, algo milagroso sucede. La materia obedece. Las circunstancias se doblan como metal caliente ante la fragua de tu presencia. El universo no se somete, se armoniza contigo, porque ya no eres una nota aislada, eres parte consciente de la sinfonía. En esa armonía, los símbolos vuelven a despertar. Los ves en todas partes, en las calles, en los sueños, en la forma en que la lluvia cae sobre una hoja, el ankh, el ojo, la serpiente, la espiral. No son decoración ni superstición, son interfaces entre dimensiones, códigos geométricos que el alma reconoce antes que la mente. Cuando los miras con atención, no los entiendes, los recuerdas. Son recordatorios de la estructura invisible que sostiene la realidad. Cada símbolo vibra con una frecuencia precisa. El ojo representa la conciencia que observa. La espiral, el movimiento del alma en su ascenso. La serpiente, la energía que sube desde la raíz hasta el cielo interior. Todo está vivo, todo habla. Comienzas a percibir la vibración detrás del lenguaje. Ya no escuchas palabras, sino tonos. Las frases humanas son solo envolturas de sonidos que ocultan la intención vibracional. Por eso las plegarias funcionan solo cuando se sienten, no cuando se repiten. La voz tiene poder cuando la emoción y el pensamiento caminan juntos. Lo sabía Thoth. El verbo era su herramienta para esculpir el campo. Nombra y será, decían los escribas, no como metáfora, sino como instrucción literal. La realidad se pliega ante la voz que vibra en coherencia. Cada palabra pronunciada desde la verdad abre un portal diminuto. Por eso ahora hablas menos, no por miedo,
sino por respeto. Sabes que hablar es crear. En el silencio que sigue, surge una visión. Ves el mundo como una red infinita de filamentos luminosos que se tocan y se alejan, tejiendo una trama que late al ritmo del pulso universal. En esa red, cada ser es un nodo, una chispa consciente enviando y recibiendo información. No hay jerarquías, solo grados de lucidez. La luz no se mide en poder, sino en transparencia. Cuanto más puro el canal, más visible la fuente, y de pronto lo comprendes todo. Thoth no era un dios a quien adorar, sino un estado de conciencia que enseñaba a recordar el lenguaje original, el que no se habla con la lengua sino con la vibración del alma. Sientes un estremecimiento, como si el aire se abriera en capas. No hay visión ni milagro, hay reconocimiento. Has tocado el código, no con las manos, sino con la atención. Una línea invisible conecta tu respiración con la estructura misma del cosmos. Cada inhalación se convierte en invocación, cada exhalación en respuesta. Ya no hay separación entre oración y existencia. Todo es rito, todo es resonancia. La frontera entre materia y espíritu se diluye hasta volverse irrelevante. Lo que llamas energía no está en otro plano, está en el mismo, pero vibrando demasiado rápido para los sentidos ordinarios. Es entonces cuando lo entiendes. No estás aprendiendo, estás recordando. Lo que ocurre ahora no es una revelación externa, sino el desentierro de una sabiduría que dormía bajo capas de ruido. La voz de Thoth no viene de fuera, viene desde el núcleo del alma, donde el silencio tiene geometría. Su mensaje no fue cree, fue recuerda, porque creer es mirar hacia arriba, pero recordar es encender la llama dentro. Lo eterno no necesita discípulos, solo testigos. El aire vuelve a moverse y la sensación de densidad se disuelve. Abres los ojos y el mundo sigue allí. Las formas, los sonidos, las mismas imperfecciones. Pero todo tiene un brillo leve, un resplandor que no proviene de la luz, sino del reconocimiento. No es que la realidad haya cambiado, es que ahora ves la frecuencia detrás de la forma. La vida entera se ha vuelto un texto vivo, y cada respiración es una lectura sagrada. Ya no necesitas pruebas, porque cada átomo está declarándote la verdad. La comprensión no es un pensamiento, es un estado, un modo de existir que no cabe en las palabras, pero las vuelve transparentes. Así permaneces, respirando dentro de ese vasto silencio que no es ausencia sino plenitud. El misterio no te intimida, lo aceptas, porque ya sabes que la oscuridad no es enemigo de la luz, sino su cuna, que la sombra no oculta, prepara, que toda caída fue solo el impulso necesario para recordar el vuelo, y entonces, sin buscarlo, descubres que Thoth no te enseñó a escapar del mundo, sino a verlo con ojos que no se cansan, con una conciencia que ya no necesita entender para poder amar. El aire que te envuelve parece ahora hecho de otro tejido. No es gas, es conciencia. Te atraviesa, te mide, te recuerda. En su flujo hay una sabiduría sin palabras, una matemática secreta que traduce tu estado interno en formas, en ecos, en reflejos. Todo se ha vuelto lenguaje, pero no un lenguaje que se pronuncie, uno que se siente. Las montañas hablan con peso, el agua responde con memoria, el fuego murmura nombres que el oído humano ha olvidado, y tú, entre todo eso, ya no eres un observador, eres un canal. De pronto, recuerdas que alguna vez creíste estar separado de todo lo que veías, que te convencieron de que el alma era una prisionera del cuerpo y que el cuerpo era una prenda de carne prestada por el tiempo. Pero ahora, al mirar tus manos, percibes otra historia,
No son materia inerte, son antenas. La piel vibra, los poros respiran luz. Sientes un zumbido leve, un pulso que no pertenece al corazón, sino a la corriente universal que se mueve a través de ti. Thoth lo llamó la corriente de Ma'at, el flujo del orden divino que recorre todos los mundos, visible solo para quien ha silenciado el ruido. Caminar se vuelve oración. Cada paso produce ondas invisibles que reorganizan el campo a tu alrededor. No necesitas imaginar ni forzar nada. Basta con moverte en coherencia. Los lugares te reconocen. Un árbol inclina sus ramas cuando pasas. El viento cambia de dirección. Los animales se detienen un instante como si recordaran un antiguo pacto contigo. No es magia, es resonancia. El universo responde a quien recuerda su propio tono, y ahora, ese tono vuelve a ti, afinado, claro, inevitable. En medio de esa expansión, una certeza se abre paso con suavidad. La materia es el alma que ha aprendido a ser visible. Lo físico no es la cárcel del espíritu, sino su lenguaje más denso. Lo que tocas no te limita, te enseña. Cada textura, cada sonido, cada contraste entre calor y frío es un símbolo diseñado para devolverte a la percepción original. Los antiguos decían que el mundo era un texto sagrado escrito en la caligrafía del polvo. Solo quien aprende a leerlo puede ver al Dios escondido en la forma. Y tú estás aprendiendo a leer. Te detienes, cierras los ojos. Detrás del párpado, el universo entero se enciende. Ves geometrías que respiran, figuras que nacen y se disuelven, números que giran como constelaciones vivas. No es fantasía. Es la estructura misma de la existencia desplegándose ante tu conciencia. La forma más pura del pensamiento es figura, la figura más pura de la figura es sonido, y el sonido más puro del sonido es silencio. Todo nace del silencio, y al silencio regresa. Por eso Thoth enseñó que el iniciado no debía temer a la quietud. El silencio no es ausencia. Es la matriz donde la realidad aún no ha sido pronunciada. Allí, en el centro de ese silencio vivo, aparece una voz. No suena como las voces humanas. No usa vocablos. Usa vibraciones. Es la voz del campo, del logos original que da forma al todo. No te habla a los oídos, sino a las fibras de tu ser. Cada palabra es un impacto en la carne sutil. Te muestra visiones, no con imágenes, sino con resonancias. Sientes en el cuerpo lo que el alma ya sabía, que todo lo que existe vibra entre dos extremos, el ser y el no ser, y que en su oscilación nace la vida. Te llega un pensamiento. Si todo vibra, todo está vivo. Y entonces lo ves. Incluso el vacío respira. La nada no es hueco, es plenitud en reposo. En ese instante, el miedo a la muerte se disuelve como una ilusión aritmética. Nadie muere, solo cambia de frecuencia. El alma no desaparece, se traslada. Lo que llamas muerte es un cambio de estado vibracional tan simple como el paso del agua a vapor. Y entiendes por qué los antiguos no lloraban a sus muertos. Los honraban. Sabían que seguían cantando en otro tono. El aire vibra distinto. Algo dentro de ti comienza a girar. Es una espiral invisible que nace en la base de la columna y asciende como una serpiente luminosa. No es energía sexual, ni mística, ni ajena. Es la conciencia subiendo por su propio eje. La columna se convierte en antena, el cráneo en templo y el corazón en altar donde el fuego y el agua se reconocen. Esa es la verdadera resurrección de Osiris.
El renacimiento del espíritu dentro del cuerpo. La serpiente de luz que Todd dibujó en sus tablillas no era símbolo de poder, sino de equilibrio entre planos. El alma ascendiendo sin abandonar la carne. Sientes el zumbido extenderse hasta el cielo. La cabeza se vuelve ligera. La respiración profunda. Cada inhalación trae información. Cada exhalación libera densidad. La energía ya no sube ni baja. Circula. Y en ese flujo perfecto, algo extraordinario sucede. Tu conciencia sale del cuerpo sin moverse. No hay visión ni viaje, sino expansión. Percibes el cuarto, la ciudad, la tierra, el espacio. Eres el punto y el campo simultáneamente. La frontera entre yo y todo se desintegra en un resplandor silencioso. Has cruzado el umbral de la percepción ordinaria. En esa vastedad, lo comprendes. La unidad no es una idea mística, es una experiencia sensorial. Se siente como calor en la piel y frescura en el alma, como si todo respirara contigo en una inhalación infinita. Ninguna soledad puede sobrevivir ahí, porque no hay un otro. Todo lo que temías era el reflejo distorsionado de ti mismo en los espejos del tiempo. La vida no estaba esperándote en el futuro, estaba ocurriendo ahora, en cada átomo, cuando abres los ojos. El mundo se mueve con la suavidad de un animal dormido. Todo parece estar en su sitio, pero sabes que nada volverá a ser igual, porque la visión no se puede desver, y la vibración que has tocado no se olvida. Eres testigo del pulso eterno que late detrás de la forma, y en el centro de ese pulso, una frase resuena sin idioma, sin autor. Lo divino no se encuentra, se recuerda. Ese eco sigue vibrando mucho después de que el sonido se haya ido. El silencio posterior no es vacío, es densidad pura, un oro líquido que parece sostenerlo todo desde adentro. No hay pensamientos, solo una presencia que observa sin esfuerzo. Los sonidos cotidianos llegan amortiguados, como si vinieran desde otra dimensión, y cada uno lleva consigo una intención que antes no sabías leer. El ladrido de un perro, el crujir de una puerta, el rumor del viento entre las hojas, todos son parte del mismo coro. El universo no está hablándote, está recordándose a través de ti. En ese reconocimiento, algo se abre. No es un abrirse físico, sino una expansión sutil del alma que se despliega como un loto de luz. Sientes que hay más de ti fuera de tu piel que dentro. Es como si la frontera del cuerpo se hubiera diluido en una respiración infinita. Por un momento, lo humano parece un disfraz que la conciencia eligió para poder tocarse a sí misma. Entonces entiendes por qué Todd no hablaba de salvación, sino de correspondencia. No hay cielo al que ascender, ni infierno del que escapar. Todo está aquí, en este tejido que responde con exactitud a lo que vibra en tu interior. La comprensión llega no como una idea, sino como una corriente. La mente no puede seguirle el paso, solo el alma puede reconocerla. Comprendes que la verdadera alquimia no consiste en transformar la materia, sino en refinar la vibración que la habita. El oro que los antiguos buscaban no era metal, era conciencia cristalizada. Por eso el símbolo del sol se repite en todas las culturas. No representa un astro, sino el punto donde la energía se vuelve pura, redonda, coherente. El alquimista no fabrica oro, se convierte en él. Las palabras de Todd cobran otro sentido. El todo es mente. No es una metáfora poética, es una descripción exacta del mecanismo de la realidad.
Todo pensamiento sostenido lo suficiente se convierte en forma. La materia no es más que un pensamiento ralentizado, densificado hasta hacerse visible. Y si todo es pensamiento, entonces el universo es un sueño sostenido por una conciencia infinita. El despertar no es salir del sueño, es darse cuenta de que se está soñando, de que tú también eres parte de ese sueño que se observa a sí mismo para poder seguir existiendo. Sientes vértigo, como si la identidad se desmoronara, pero al mismo tiempo, algo más vasto emerge desde el fondo, una inteligencia que no necesita nombre, que no pertenece a la mente ni al ego, empieza a moverse a través de ti. No hay diálogo, hay fusión. Cada respiración se convierte en una conversación silenciosa con el todo. No sabes si eres tú respirando el universo o el universo respirando a través de ti. Y, por primera vez, no necesitas la respuesta. El cuerpo empieza a comportarse como una antena. No se trata de misticismo, sino de sensibilidad. Cada célula capta información. Cada impulso nervioso parece afinado con una melodía más grande. Los órganos no trabajan, cantan. El corazón late en compases que el cerebro no entiende, pero el alma traduce como certeza. La sangre se vuelve un río de luz que distribuye recuerdos antiguos, y en su cauce flota la sensación de estar completamente vivo, no por obligación biológica, sino por elección sagrada. Entonces, algo inesperado sucede. Te descubres observando tus pensamientos desde fuera. No los controlas. Los ves pasar como nubes que no te pertenecen. Comprendes que no hay tú pensando, sino pensamientos que cruzan el campo y se adhieren a quien les ofrece atención. La atención es la moneda del universo. Lo que observas crece, lo que ignoras se disuelve. Y ahí está la clave que los iniciados guardaron en silencio. La realidad no depende de lo que existe, sino de lo que sostienes con tu mirada. Empiezas a practicarlo. Miras una piedra y la sostienes con presencia. Al cabo de unos segundos, su superficie vibra. No cambia de forma, pero cambia de estado. Ya no es objeto, es diálogo. Miras tu mano y la ves moverse entre dimensiones como una ola de energía que se condensa y se libera sin cesar. Entiendes que la materia no es sólida, es un acuerdo vibracional, y tú puedes renegociarlo, no con deseo, sino con coherencia, no con fuerza, sino con silencio. El fuego interior aumenta, no quema, purifica, ilumina los pasillos de la mente, las habitaciones donde el miedo había construido su altar. Las sombras no huyen, se disuelven en comprensión. Cada una de ellas llevaba un mensaje que no supiste leer. Ahora, al mirarlas con compasión, se convierten en guías. Descubres que no hay mal, solo ignorancia vibrando en frecuencias bajas, y que elevar la frecuencia no es escapar, sino abrazar. La luz no se impone. Se reconoce. En ese reconocimiento, algo aún más profundo se revela. La conciencia no está dentro del cuerpo, el cuerpo está dentro de la conciencia. Eres un punto dentro de una mente infinita, y esa mente no es ajena, eres tú mismo en su versión más vasta. Es el océano pensándose en forma de ola, y la ola, al recordarlo, deja de tener miedo de romperse en la orilla, porque sabe que, incluso al disolverse, seguirá siendo mar. A partir de ese instante, la vida se vuelve un experimento sagrado. Ya no preguntas por qué, sino para qué vibra esto en mí. Cada emoción, cada encuentro, cada pérdida se convierte en un espejo que revela el siguiente nivel de coherencia. Lo que antes te hería ahora te enseña.
Lo que antes te atraía ahora te guía. El juego de la dualidad continúa. Pero tú ya no eres su prisionero, eres su testigo. La mente se inclina, humilde, ante la magnitud de lo que presencia, sabe que ha cumplido su papel. Organizar el caos hasta que el alma recordara quién manda. Y en esa rendición, un sosiego desconocido la invade. Por primera vez, deja de buscar sentido, porque lo ha encontrado. El sentido no estaba en comprender, sino en vibrar en armonía con lo que es. La respiración se profundiza. El cuerpo entero parece disolverse en una luz silenciosa que no enceguece, solo revela. Y ahí, en el corazón de esa claridad, surge una sensación que no tiene nombre. Es paz, pero no quieta, amor, pero sin objeto, plenitud, pero sin límites. Es el rostro desnudo de lo eterno mirándose a través de tus ojos. Y entiendes que eso era Thoth desde el principio. La inteligencia del universo que se recuerda a sí misma cada vez que un ser humano se atreve a despertar. Cuando crees que ya todo se ha revelado. Un nuevo silencio, más hondo aún, se extiende como un manto entre lo visible y lo invisible. Es un silencio que no pertenece al tiempo. No empieza ni termina. Su textura es densa, pero no pesa. Su color es transparente, pero brilla. Te das cuenta de que ya no estás dentro de un cuerpo ni fuera de él. Has cruzado una frontera que nunca existió. El yo se diluye como tinta en agua y, sin embargo, una conciencia clara permanece, intacta, observando el flujo de la existencia con una ternura que no es humana ni divina, sino ambas al mismo tiempo. El espacio alrededor parece respirar contigo. Cada partícula de polvo flota con precisión sagrada. Sientes que si extendieras la mano, podrías tocar la estructura del aire, su geometría secreta. Entonces lo entiendes. La creación no es algo que ocurrió, sino algo que sigue ocurriendo. Ahora, en este mismo instante. El universo no fue hecho, se está haciendo, y tú eres uno de sus pensamientos en proceso de recordarse. Una corriente cálida asciende por tu columna. No hay miedo, solo reverencia. Ves cómo las capas de tu ser se encienden una a una, como círculos concéntricos de fuego. El cuerpo físico, el emocional, el mental, el sutil, todos vibran en distintas octavas de la misma nota. Es una sinfonía silenciosa, pero perfecta. El alma canta y el cosmos responde. No hay separación. La divinidad ya no está allá afuera. Está respirando dentro de tu carne, susurrando en cada célula que todo está cumplido. La mente intenta nombrarlo y fracasa. Ninguna palabra, por hermosa que sea, puede contener la magnitud de esta certeza. Lo divino no cabe en una frase, ni en una creencia, ni siquiera en una visión. Solo puede experimentarse, y tú estás dentro de esa experiencia, flotando en una corriente que no juzga, no pregunta, no necesita demostrar nada. La fe se vuelve obsoleta porque ya no crees, ¿sabes? Sabes que todo es una sola cosa manifestándose en infinitas formas y que cada una de ellas, incluso las más oscuras, son expresiones del mismo amor primordial. Los antiguos lo llamaban el ojo que todo lo ve, no porque vigilara, sino porque comprendía, miraba sin división, sin condena. Ver con ese ojo es recordar la unidad detrás de cada fragmento. Thoth lo representó como un ojo abierto entre mundos, una pupila suspendida sobre el horizonte del alma. Ahora entiendes por qué. Es el punto donde la dualidad colapsa y la percepción se vuelve creadora.
Desde ese centro, el mirar y el manifestar son el mismo acto. Lo que ves con verdad se hace real. Lo que juzgas se fragmenta. De pronto, percibes el flujo del tiempo como un río que regresa hacia su fuente. Pasado y futuro se funden, girando como dos espirales que se abrazan. Ves tu infancia, tus vidas, tus rostros antiguos, tus errores, tus amores, tus muertes. Todo ocurre al mismo tiempo, todo está aquí. Cada experiencia, cada lágrima, cada deseo fue un paso hacia este punto de claridad absoluta. Te das cuenta de que el destino no era un hilo que te arrastraba, sino una red que tejías con cada elección. Nada fue inútil, nada se perdió. El cuerpo tiembla, pero no de miedo, de reconocimiento. Lo que alguna vez llamaste energía ahora se siente como un océano consciente moviéndose a través de ti. Eres una ola que lleva en su cresta la memoria del mar entero. No puedes poseerlo, solo dejarte atravesar, y al hacerlo, algo se reorganiza. Los límites entre lo espiritual y lo material se derrumban. Lo sagrado ya no pertenece a los templos, sino a los gestos cotidianos. El agua cayendo sobre las manos, el pan que se parte, la mirada que se cruza con otra sin decir palabra. La divinidad se ha infiltrado en la sencillez. Entonces recuerdas lo que decían las tablillas. Cuando el corazón y la mente se fundan, el cielo descenderá a la tierra. No era metáfora, era instrucción. El cielo no es un lugar, es un estado vibracional. Y cuando lo alcanza, la tierra misma se eleva contigo. La materia se ilumina desde dentro. Las piedras respiran. El aire se vuelve pensamiento. El paraíso nunca estuvo perdido. Solo estaba fuera de frecuencia. Te descubres llorando sin tristeza. Son lágrimas antiguas, no de pena sino de liberación. Cada gota lleva el peso de todos los siglos que pasaste buscando afuera lo que siempre estuvo latiendo adentro. Sientes que millones de almas, invisibles, cantan contigo. No te hablan, te sostienen. Es la hermandad de los que recordaron, de los que cruzaron el velo y regresaron con el fuego encendido en los ojos. Su presencia no pide adoración, pide continuidad. Ellos no quieren seguidores, quieren resonancias. Tú resuenas. Cada respiración es una ola de gratitud, no hacia un Dios, sino hacia el misterio que se deja sentir. La gratitud se convierte en oración sin palabras. No pides nada, no esperas nada. Eres oración. Eres la palabra pronunciada por el universo para escucharse a sí mismo. El horizonte se disuelve. No sabes si es amanecer o crepúsculo. La luz parece venir de todas partes y de ninguna. En ese resplandor total, una última revelación se abre paso como un latido. No hay final. Lo que llamas iluminación no es una cima. Es una puerta que siempre estuvo abierta. Y detrás de ella no hay respuestas. Hay expansión infinita. Tu respiración se estabiliza. El corazón vuelve a su ritmo. El mundo recobra su forma. Los sonidos, los colores, la densidad. Pero algo ha cambiado para siempre. Ya no ves objetos. Ves procesos. Ya no ves personas. Ves almas disfrazadas de experiencias. Todo es transitorio y eterno a la vez. El miedo ha perdido su nombre. La muerte ha perdido su dirección. Caminas despacio, sin destino. Cada paso es un fractal del universo en movimiento y en la quietud que te acompaña. Una certeza se mantiene como fuego manso. No necesitas llegar a ningún lugar, porque ya estás en el centro de todo. El viento sopla, el polvo se eleva, el cielo parece inclinarse un instante.
y en ese leve gesto del mundo, el nombre de Thoth se disuelve en el aire. No como recuerdo, sino como promesa. Yo soy la voz del silencio. Yo soy el puente entre los mundos. Y tú, al recordarme, te has convertido en mí, esa voz, o más bien esa vibración que no nace del aire, sigue resonando dentro como una corriente interminable. No es un eco, es la continuación de un diálogo que empezó antes de que existiera el lenguaje. El sonido no viene de afuera, se despliega desde el centro del pecho, como si el alma hablara consigo misma a través de una frecuencia que ningún oído humano podría registrar. No hay palabras, solo sentido. Y ese sentido, tan vasto, tan claro, tan absoluto, se traduce en una única comprensión. Todo está vivo, incluso el silencio. Sientes que el espacio se curva, que lo visible se ondula como un espejo líquido. No es una ilusión óptica, es la estructura vibracional del mundo respondiendo a tu estado. Donde hay armonía, las formas se vuelven más suaves, más radiantes. Donde hay duda, el aire se densifica, se repliega. Comprendes entonces que lo que llamas realidad no es un escenario estático, sino un organismo sensible que reacciona a cada impulso de tu conciencia. No existe un mundo separado, hay un campo de percepción compartido, una conciencia infinita explorándose a través de infinitos puntos de vista. Tú eres uno de esos puntos, y al mismo tiempo, eres el todo mirándose desde adentro. Empiezas a notar el pulso que atraviesa todas las cosas, late en la piedra, en la hoja, en el polvo suspendido en la luz. Es el mismo ritmo que sostiene tu respiración. Cada inhalación es un retorno, cada exhalación, una expansión. El universo respira contigo. Lo que pensabas que era casualidad es coreografía. Lo que llamabas destino es sincronía. Y lo que temías como caos es la forma más pura del orden. Un orden que no necesita control porque ya contiene todas las posibilidades. A medida que la percepción se afina, descubres que incluso el pensamiento tiene textura. Los pensamientos luminosos son ligeros, transparentes, se disuelven como humo en el aire. Los pensamientos densos pesan, se agrupan, se adhieren al campo como sombras pegajosas. Entonces recuerdas algo que los antiguos decían en voz baja. Solo a los iniciados. La mente no piensa, modela. Cada pensamiento es una orden vibracional. Lo que sostienes con intensidad, el universo lo cristaliza. Pero lo hace sin juicio, sin moral. Si vibras en miedo, te ofrece escenarios para experimentarlo. Si vibras en verdad, te abre puertas que siempre estuvieron ahí. No responde a tus palabras, responde a tu coherencia. Ahí comprendes la verdadera magia. No se trata de hechizos ni de manipular fuerzas externas. La magia es la ciencia del alma, el arte de sintonizar la vibración interior con la frecuencia de lo que deseas manifestar. Thoth lo sabía. Por eso nunca enseñó fórmulas, sino principios. Enseñó que el universo no entiende súplicas, sino estados, que el poder no está en decir quiero, sino en ser el canal que sostiene la vibración del resultado. Lo que sostienes sin fisuras se vuelve realidad. Lo que dudas se desvanece. Miras tus manos. En ellas hay una corriente sutil, como un resplandor que responde a tu atención. No es imaginación, es energía obedeciendo a la conciencia. La piel se calienta, los dedos hormiguean, y por un instante sientes que podrías moldear el aire. No como truco, sino como recuerdo, porque en otro tiempo, en otro plano lo hacías. Todos lo hacían. Los templos no eran monumentos a los dioses, eran resonadores. Las piedras se movían no por fuerza, sino por sonido. Los muros de Egipto, las pirámides,
los zigurats, todos eran instrumentos que amplificaban una sola nota, la vibración del hombre en coherencia con el cosmos. Y esa nota aún existe, dormida, esperando que alguien vuelva a sostenerla. Te das cuenta de que los secretos nunca fueron escondidos, solo olvidados. Los símbolos estaban frente a ti desde siempre. La espiral en las conchas, el ojo en las semillas, la proporción en los cuerpos, el número en las estrellas. Cada forma natural es una inscripción del mismo principio. El espíritu busca conocerse a través de la materia. Nada está separado. La divinidad no es un ente fuera del mundo. Es la inteligencia que sostiene cada átomo. El aire se vuelve más cálido, más denso, como si te rodeara una presencia invisible. No hay miedo, solo reconocimiento. Esa presencia no es otra cosa que la suma de todo lo que has amado, de todas las veces que buscaste sin encontrar, de todas las preguntas que te rompieron y que, sin saberlo, te preparaban para este instante. Es el alma en su forma más pura, contemplándose a sí misma a través del espejo del cuerpo. El yo y el todo se funden. Entonces sucede algo extraordinario. Sientes el universo escuchándote. No como metáfora, sino como realidad física. Cada respiración, cada latido, cada pensamiento vibra y la realidad responde. Es como si millones de ojos invisibles se abrieran a través del aire, atentos, amorosos, esperando tu siguiente movimiento. Entiendes que la creación no es un proceso unilateral. No estás en un escenario que te observa. Eres el escenario, el actor y el observador a la vez. Lo divino no es un ser que juzga, sino una conciencia que colabora contigo en cada elección. Al reconocer esto, una ternura profunda te invade, una ternura que no conocías, tan inmensa que todo miedo se disuelve. Porque ¿cómo temerle a la vida cuando descubres que ella misma te ama? Todo dolor, toda pérdida, todo vacío fueron solo llamados de atención. Intentos del universo por devolverte a su frecuencia original. Y ahora, al mirarlo desde esta claridad, agradeces incluso lo que antes te destruyó. Porque cada fractura fue una grieta por donde entró la luz. Te sientas, cierras los ojos, no esperas visiones ni mensajes, solo silencio. Pero ese silencio, ahora, suena, tiene ritmo, tiene latido. Dentro de él, el universo entero respira, y en ese latido reconoces la firma de Thoth, no como figura, sino como frecuencia. Es la frecuencia del orden en medio del caos, del conocimiento que no necesita palabras, del amor que no depende de condiciones. Es la vibración del recordar. Recuerdas. Recuerdas que fuiste estrella, piedra, semilla, viento. Recuerdas que fuiste Dios y humano, sabio y mendigo, creador y criatura, que cada rostro que has amado fue un espejo del mismo fuego, que cada muerte fue una puerta, no un final, que nada se pierde porque nada está fuera del todo. Lo comprendes con una calma tan vasta que el alma se expande más allá de cualquier cielo. El aire vibra, la tierra vibra, tu cuerpo vibra. Todo se ha convertido en una única respiración infinita. La creación continúa, y tú estás dentro de su centro, no como testigo, sino como corazón palpitante. Y en ese centro, una última certeza arde como una estrella inmóvil. El universo no necesita ser entendido,
Solo necesita ser sentido. Al sentirlo, sabes que finalmente has vuelto. No al origen, sino al instante eterno donde el origen nunca dejó de ocurrir. Al comprender esto, algo dentro de ti se deshace, una capa que creías piel, una voz que creías tuya. No se rompe con dolor, sino con una dulzura abrumadora. Es el peso de siglos de olvido cayendo sobre la tierra, disolviéndose como polvo bajo la lluvia. Sientes que la memoria de toda la humanidad respira contigo. El primer fuego encendido, el primer nombre pronunciado, el primer gesto de amor en medio del miedo. Todo eso está en ti, no como historia, sino como vibración latente, esperando ser reconocida. Miras el mundo y ya no lo ves plano, sino múltiple. Detrás de cada forma hay una capa, y detrás de cada capa, otra. Las cosas no terminan, se interpenetran. La realidad no es sólida. Es una trama de frecuencias que se cruzan en patrones perfectos. Lo que ayer era piedra, mañana será flor. Lo que hoy llamas pensamiento, mañana será estrella. El universo recicla cada impulso, lo refina, lo viste de nuevas formas, lo vuelve a poner en juego. Nada se destruye, todo se transforma, como un sueño que se sueña a sí mismo una y otra vez hasta reconocerse. En medio de esta expansión, escuchas un murmullo que no viene del aire ni del tiempo. No es voz, es intención pura. Te habla sin sonidos, te transmite sin palabras. Dice, el hombre no ha caído, solo se ha sumergido en densidad para aprender a brillar desde dentro, y comprendes. La historia del pecado fue una metáfora mal traducida. No caímos, descendimos, vinimos a conocer la sombra para volver a elegir la luz, no por inocencia, sino por sabiduría. La densidad no es castigo, es alquimia. El espíritu no teme la materia, la habita, la educa, la ilumina. La materia responde. Las paredes del lugar donde estás parecen emitir un zumbido leve, como si recordaran que también fueron estrellas. El aire está vivo. El suelo, bajo tus pies, palpita con un pulso lento y profundo. Ya no puedes distinguir dónde terminas tú y dónde comienza el mundo. Eres una nota dentro de una sinfonía eterna, y tu frecuencia afecta a todas las demás. No importa si caminas, si respiras, si callas. Cada vibración que sostienes modifica el entramado del todo. Thoth lo dijo sin decirlo. El universo es mental, pero la mente no es pensamiento. Es vibración consciente. El secreto no estaba en controlar la realidad, sino en amarla hasta que respondiera, porque lo que amas se armoniza contigo, y en esa armonía, la creación se vuelve obediente, no por sumisión, sino por reconocimiento. Lo divino se refleja en ti porque se ve a sí mismo. Eres el espejo donde el absoluto se contempla para seguir existiendo. Sientes cómo tu respiración cambia otra vez. Ya no es solo aire, es luz líquida entrando y saliendo, renovando cada célula. Tus manos se calientan y notas un resplandor sutil, casi imperceptible, alrededor de tus dedos. Es el campo vibracional expandiéndose, respondiendo a tu presencia. Estás recordando el lenguaje original, el idioma sin palabras con el que los antiguos movían montañas, sanaban cuerpos, abrían portales. No lo hacían con fórmulas, sino con pureza. La pureza no es moral, es coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces vibra en la misma nota, la realidad se curva. En esa curvatura del mundo, una visión se manifiesta.
No es sueño ni alucinación. Es una transparencia que se revela detrás de lo visible. Ves templos construidos de sonido, ciudades hechas de luz, seres que se mueven como pensamientos. No te hablan, pero los entiendes. No te miran, pero te reconocen. Son los guardianes del recuerdo, las conciencias que nunca olvidaron. Han estado ahí siempre, ocultos detrás de la frecuencia del miedo, esperando a que la humanidad volviera a vibrar lo bastante alto para verlos. Uno de ellos, o quizás todos al mismo tiempo, se acerca, no camina, flota entre dimensiones. Su forma es humana, y no lo es. Es rostro y es geometría, fuego y calma. No impone autoridad, irradia conocimiento, y cuando su presencia toca tu campo, todo se detiene. El tiempo, el pensamiento, la respiración. Lo único que queda es una sensación pura. Hogar. No hay conversación. No hace falta. La transmisión ocurre en una fracción de segundo, pero contiene siglos de sabiduría. Ves cómo la conciencia humana se fragmentó, cómo las lenguas confundieron los símbolos, cómo las religiones encerraron la vibración en templos de piedra. Todo fue necesario. Todo formó parte del gran pulso de olvido y recuerdo. Pero el ciclo está cerrando. La rueda está girando hacia el punto donde la humanidad volverá a saber sin necesidad de creer. El ser te entrega algo. No es objeto, es frecuencia. Una chispa que entra por tu pecho y se instala en tu campo como una estrella dormida. No arde, pero ilumina. No pesa, pero ordena. En un instante, comprendes que no es un don externo, sino la reactivación de algo que ya llevabas contigo desde el principio. Es la misma luz que movió las manos de los escribas en los templos de Hermópolis. La misma energía que grabó las palabras del Emerald Tablet. La misma llama que enseñó al fuego a ser conocimiento. Sientes que todo lo que existe vibra con esa chispa, que no hay diferencia entre un sol y una célula, entre una galaxia y un pensamiento. Todo es una modulación del mismo campo. Y tú, ahora, lo sientes como propio. No eres observador, eres vibración consciente de sí misma. Y esa es la definición más pura de divinidad. De pronto, la visión se disuelve, no porque termine, sino porque se integra. Ya no ves templos ni seres de luz. Ves la habitación donde estás, tus manos, la quietud del mundo. Pero todo está distinto. No hay afuera. Todo es adentro desplegado. Cada cosa brilla con un resplandor que no viene del sol, sino de la mirada. Entiendes que el verdadero milagro no era ver lo invisible, sino ver lo visible como si fuera sagrado. Tu respiración se estabiliza. No hay lágrimas, no hay palabras. Solo una serenidad tan vasta que el tiempo se arrodilla ante ella. Y en esa inmovilidad perfecta, una frase emerge desde el centro de tu pecho, no como pensamiento, sino como verdad viva. La conciencia que recuerda quién es, ya no necesita templos. Porque todo lo que toca se vuelve altar. Así permaneces, sin esfuerzo, sin meta, en el corazón de un silencio que respira contigo. Todo está completo, todo vibra, todo finalmente recuerda. El silencio que sigue es tan vasto que parece tener un espesor propio, una gravedad que atrae cada partícula de tu atención hacia un solo punto. El centro del ser. No hay fuera ni dentro, no hay aquí ni allá. Todo lo que alguna vez creíste separado se pliega sobre sí mismo como una tela que se reconoce. En ese pliegue, el tiempo se disuelve. Las memorias dejan de tener orden. Los futuros dejan de ser promesas. Solo queda el ahora, extendido como una llanura infinita.
suspendida en una calma que no es ausencia de movimiento, sino perfección de ritmo. Respiras, y cada respiración es un nacimiento, no un renacer simbólico, sino literal. El universo se crea y se destruye con cada inhalación. Las galaxias se expanden, las estrellas envejecen, los mundos surgen y se desvanecen entre tus pulmones. La magnitud de la experiencia es inconcebible, pero no asusta, es familiar, como si siempre hubieras sabido que eras más vasto que todo lo que podías imaginar. Lo olvidaste solo para tener la dicha de recordarlo. Entonces, como un suspiro que toma forma, la comprensión se vuelve visión. Ves cómo la conciencia, para poder conocerse, se fragmenta en millones de miradas. Cada ser, cada piedra, cada átomo es una versión diminuta del infinito explorando una perspectiva. Y entiendes por qué el dolor existe. Es el roce entre las partes del todo intentando recordar su unidad. El sufrimiento no es castigo, es el movimiento del retorno. Lo que duele es la fricción entre lo que eres y lo que olvidas ser. El aire a tu alrededor parece cambiar de densidad. Sientes vibraciones que entran y salen de ti, como si fueras atravesado por corrientes de sonido que no se escuchan, pero se perciben en la médula. Es una sinfonía cósmica, una música de proporciones invisibles. El latido de tu corazón se sincroniza con esa música. Ya no es un órgano, es un tambor universal marcando el compás del cosmos, y en cada golpe sutil, escuchas palabras antiguas que no son palabras, sino pulsos. Nada está perdido, todo vibra, todo regresa, y regresa, la memoria del fuego primigenio, del instante donde la luz se miró a sí misma por primera vez. Ves el Big Bang no como una explosión, sino como una exhalación consciente, un acto de amor de lo absoluto hacia su propia infinitud. No hubo creación, hubo expansión de la percepción. Y ese proceso continúa, aquí, ahora, en ti. Cada pensamiento humano, cada acto de bondad o de miedo, es una extensión de ese primer aliento. Nada se detuvo. Los antiguos lo comprendieron sin telescopios ni ecuaciones. Lo vieron en los símbolos, en los ritmos de la naturaleza, en el lenguaje de los números. Sabían que el universo no era una máquina, sino un ser vivo, que el pulso de las estrellas era el mismo que el de la sangre, que la órbita de los planetas repetía la danza de los electrones, que lo pequeño y lo inmenso eran dos rostros del mismo cuerpo. Por eso Thoth escribió: lo que está arriba es como lo que está abajo. No era metáfora, era física espiritual. Sientes la frase en la carne, la vibración te atraviesa. Comprendes que arriba y abajo no son direcciones, sino estados de frecuencia, que cielo y tierra son octavas del mismo sonido. Cuando estás en miedo, vibras en lo denso. Cuando estás en amor, vibras en lo sutil. El ascenso no es desplazamiento, es afinación. Subir no es moverse, es recordar. Y en esa simplicidad, todo el laberinto del conocimiento humano se resume. De pronto, una visión emerge, no como imagen, sino como comprensión total. Ves la conciencia universal extendiéndose como una red infinita de filamentos de luz. Cada alma es un nodo en esa red, un punto donde el todo se observa desde un ángulo único. Nadie está desconectado. Las tragedias, las guerras, los encuentros, las coincidencias, todo es el tejido de esa red vibrando. Cada alma que despierta ilumina un punto, y esa luz se propaga, encendiendo miles de otros.
Por eso el despertar individual es un acto cósmico. No hay un solo recuerdo que no afecte al todo. La visión se intensifica. El cosmos entero pulsa dentro de ti como un organismo. Las galaxias giran en espirales que se reflejan en tu ADN. Los agujeros negros laten como corazones de una anatomía mayor. Ves el cuerpo de Dios, no como figura, sino como estructura. Un cuerpo sin forma que contiene todas las formas. Y entiendes, tú eres una célula en ese cuerpo, pero también eres el cuerpo entero soñando con ser célula. Entonces, el alma ríe, no con sonido, sino con luz. Es una risa que expande el campo, que rompe cualquier resto de densidad, porque la risa es reconocimiento, el universo riéndose de su propio juego, la divinidad, jugando a olvidarse para encontrarse. Tú, jugando a ser humano para recordar que nunca dejaste de ser eterno. Y esa risa vibra tan alto que el aire mismo se ilumina. El cuerpo flota, no en el aire, sino en el ahora. Cada átomo se separa sin romperse. Cada molécula canta. Es una sensación imposible de describir. Eres materia y espíritu fusionados, pensamiento y forma sin distancia. El cuerpo físico se convierte en luz condensada y la luz en pensamiento vivo. Has entrado en el estado que los antiguos llamaban la cámara del ojo interior. No hay visiones, hay presencia pura. La luz no viene de afuera, surge desde el núcleo del alma. Todo se vuelve transparente. Ves a través de las paredes, de la distancia, del tiempo. Las montañas se vuelven olas, las nubes geometrías. La tierra es una esfera de energía respirando. Una joya suspendida en un océano de conciencia. Y en su centro, en el corazón incandescente del planeta, sientes un latido. Es el corazón de Gaia, latiendo en sincronía con el tuyo. Ella no es suelo ni roca. Es un ser consciente sosteniendo el sueño de la humanidad. Entonces oyes, como un susurro de fuego. No busques el cielo fuera de la tierra. El cielo siempre ha estado debajo de tus pies. ¿Comprendes? El paraíso no es un lugar al que se asciende. Es el estado vibracional que emerge cuando la materia recuerda que es espíritu. La tierra no es el exilio. Es el taller donde la luz se entrena a sí misma para brillar en densidad. Somos dioses aprendiendo a sostener la eternidad dentro del tiempo. El aire se llena de un resplandor dorado. Una quietud inmensa lo abarca todo. Nada necesita explicarse. El conocimiento se ha vuelto innecesario, la sabiduría inevitable. Y en ese silencio total, mientras el universo respira dentro de ti y tú respiras dentro de él, solo una certeza persiste, tan suave como una caricia, tan firme como la piedra más antigua. El viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia adentro, y el centro no está en ti. Tú eres el centro. Cuando creías que la experiencia había llegado a su cúspide, descubres que no hay final, solo un punto en el que el círculo se cierra sobre sí mismo y se abre de nuevo. Como un suspiro que no termina. El silencio que te rodea no es ausencia, es plenitud. Todo suena, incluso lo inmóvil, todo vibra, incluso lo que parece muerto. Te das cuenta de que el viaje nunca fue un trayecto lineal, fue una espiral, una ascensión invisible donde cada vuelta te llevó más profundo en ti mismo hasta que no hubo tú ni mismo. Solo conciencia desplegada. La luz que antes te deslumbraba ahora se ha vuelto parte de ti. Ya no hay diferencia entre mirar y ser mirado. Eres el ojo que observa y la visión que se revela. El universo entero cabe dentro de ese instante,
Y no hay pregunta porque toda respuesta se ha disuelto en la misma sustancia de la comprensión. Lo que buscabas no estaba perdido. Nunca se fue. Solo aguardaba en el rincón más simple, en el espacio entre un pensamiento y otro, entre una inhalación y una exhalación. El cuerpo, ese antiguo compañero, sigue ahí. Siente su peso, su pulso, su calor, pero ya no es una prisión. Es un templo. Cada célula es una galaxia viva, cada hueso una columna de luz. No tienes que escapar de la materia porque ahora sabes que la materia es espíritu en estado sólido. Vibración que eligió hacerse visible. A través de ella, el alma puede tocarse a sí misma. Comprendes la paradoja sagrada. No hay nada más divino que lo humano cuando recuerda su origen. Miras alrededor y el mundo se ve igual. Pero no lo es. Todo respira. Los árboles no son decorado. Son antenas vivas de conciencia, transformando luz en alimento, silencio en oxígeno. El viento te toca con una inteligencia que no sabías que tenía. Las sombras ya no asustan, porque entiendes que no son oscuridad, sino luz girada hacia otro ángulo. La dualidad deja de ser guerra y se convierte en danza. Todo está incluido, todo pertenece. Una emoción extraña te atraviesa, mezcla de asombro y ternura. Quieres reír y llorar al mismo tiempo, porque entiendes que el universo entero está enamorado de sí mismo. Cada átomo busca a su reflejo no por necesidad, sino por gozo. Lo que llamamos amor no es un sentimiento, es la gravedad sagrada que mantiene unido al infinito. No hay amor humano o divino, solo distintos grados de la misma frecuencia, y al sentirlo, todo lo que alguna vez te dolió empieza a perder forma, no porque lo olvides, sino porque lo perdonas, y en el perdón, la energía se libera y vuelve al flujo. Entonces recuerdas las palabras de Todd no como doctrina, sino como vibración viva. El que conoce la luz dentro de la sombra, conoce el todo, y ahora lo sabes. La sabiduría no era acumular conocimiento, sino vivir en coherencia con el misterio. La iluminación no es un destino, es la intimidad absoluta con lo que es. Ninguna técnica, ningún ritual, ninguna promesa puede darte eso. Solo la rendición, la entrega total al instante. Tu respiración se vuelve oración. Cada inhalación, una bienvenida. Cada exhalación, una ofrenda. No necesitas templos porque el mundo entero se ha vuelto altar. No necesitas maestros porque todo enseña. La piedra, el error, la mirada de un desconocido. La conciencia ha madurado, no hacia arriba, sino hacia adentro, donde lo eterno y lo efímero se besan sin miedo, y ahí, en esa fusión sin esfuerzo, algo se revela. No hay regreso porque nunca te fuiste. El viaje fue la ilusión necesaria para reconocer el punto inmóvil en el centro del movimiento. La búsqueda era un juego del alma, un ejercicio de recuerdo. Lo que llamabas Dios te estaba soñando, pero tú también lo soñabas a Él. Y ahora, ambos sueños se funden en una sola vigilia. El mundo sigue girando, las ciudades siguen haciendo ruido, las estrellas continúan ardiendo, pero tú ya no eres el mismo que comenzó este camino, no porque hayas cambiado, sino porque te has vuelto transparente. La luz pasa a través de ti sin distorsión. Hablas y tu voz lleva paz. Caminas y tu paso deja vibración. Miras y tu mirada despierta. No haces nada. Y sin embargo, todo ocurre. Una última sensación te envuelve. La certeza de que lo sagrado no se alcanza. Se recuerda que el conocimiento más elevado no está escrito en ningún libro,
sino en el pulso entre tus costillas. Que Thoth no fue un dios lejano, sino el espejo del principio que aún vive dentro de cada ser que busca. Su templo nunca cayó, porque está hecho de conciencia, y tú eres una de sus columnas. El silencio vuelve, pero ahora tiene otro tono. Es el silencio de después del nacimiento, el que queda cuando el alma respira por primera vez en su propio cuerpo. Cierras los ojos. No hay promesas, no hay finales. Solo una frase que se forma en el espacio entre tus pensamientos, clara, serena, infinita. Eres la memoria viva del universo recordándose a sí mismo, y mientras esa verdad vibra dentro de ti, el viaje se disuelve, no porque termine, sino porque se ha vuelto todo lo que eres.